Imagina a un hombre respetado, maestro entre los judíos, alguien que conocía profundamente las Escrituras y vivía según la ley, pero que aún así sentía un vacío en el corazón. Su nombre era Nicodemo. Lo tenía todo: estatus, conocimiento, prestigio. Pero le faltaba algo que ni él mismo lograba explicar. Y fue en una noche silenciosa, lejos de los ojos curiosos de la multitud, que ese fariseo decidió buscar a Jesús. Sí, a escondidas. Pero ¿qué haría que un líder religioso tan importante buscara un encuentro secreto con un carpintero de Galilea? Lo que escuchó en esa conversación cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de Nicodemo, el hombre que comenzó con dudas, pero terminó con fe. Un encuentro con Jesús fue suficiente para transformar su forma de ver el mundo, la religión y su propia alma. En este video vas a descubrir cómo la búsqueda silenciosa de un hombre lo llevó a una de las revelaciones más profundas del Evangelio. En aquella época, los fariseos eran conocidos por su rigidez. Eran maestros de la ley, hombres de apariencia impecable, especialistas en las Escrituras y muy respetados por el pueblo. Muchos de ellos, sin embargo, miraban a Jesús con desconfianza o incluso con desprecio. El maestro de Nazaret hablaba con autoridad, realizaba señales que nadie podía negar, pero desafiaba las costumbres religiosas, el orgullo y el legalismo que los fariseos llevaban con tanto celo. Pero entre todos los religiosos de su tiempo había un hombre diferente. Su nombre era Nicodemo. Nicodemo era más que un fariseo común. La Biblia lo presenta en Juan capítulo 3, versículo 1, como uno de los principales entre los judíos, lo que significa que formaba parte del Sanedrín, el Consejo Supremo que tomaba las decisiones religiosas y jurídicas del pueblo. Era un hombre importante, experimentado, respetado por muchos. Su nombre llevaba prestigio. Tenía acceso a los altos escalones del poder judío, pero, incluso con todo su conocimiento y posición, le faltaba algo por dentro. Nicodemo, como muchos, había estado escuchando hablar de Jesús. Los milagros, las enseñanzas, la manera en que hablaba con autoridad, cómo sanaba a los enfermos y acogía a los rechazados. Todo eso sacudía su interior. Mientras sus colegas fariseos planeaban cómo silenciar a ese hombre, Nicodemo sentía algo distinto: curiosidad, admiración, tal vez incluso fe. Pero acercarse abiertamente a Jesús, eso podría costarle muy caro. El Sanedrín ya tenía en la mira al Nazareno. Muchos allí querían arrestarlo, otros querían matarlo, y Nicodemo sabía que si lo veían hablando con Jesús, podría ser acusado de traición o herejía. Entonces tomó una decisión: iría hasta Jesús, pero de noche. Imagina la escena: la ciudad de Jerusalén ya sumida en la oscuridad, y allí, entre sombras y pasos cautelosos, uno de los hombres más influyentes del Sanedrín camina con prisa. No va con arrogancia, no lleva a otros para confrontarlo, va solo y va con sed. Cuando Nicodemo llega hasta Jesús, no lo llama impostor, no lanza acusaciones, no pone trampas con preguntas difíciles como tantos otros fariseos. Al contrario, lo reconoce. Rabí, bien sabemos que eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Esta es una declaración poderosa. Nicodemo está diciendo, en otras palabras, yo vi, yo oí, y creo que hay algo en ti que viene de lo alto. Quizás le fue difícil pronunciar esas palabras. Tal vez miró a su alrededor, temiendo que alguien lo escuchara. Pero allí, en medio de la noche, un fariseo se abre ante el Mesías, y ese momento lo cambia todo. Nicodemo no va a Jesús con todas las respuestas, va con preguntas.
no va con una teología perfecta, va con un corazón inquieto, y eso es lo que más llama la atención en ese primer encuentro. No quiere probar nada, quiere entender. Ese gesto, aparentemente simple, es profundamente valiente. Nicodemo nos muestra que no todo religioso es ciego, que no todo hombre influyente es arrogante, y que incluso los más sabios, cuando se encuentran con la luz de Cristo, reconocen que aún tienen mucho que aprender. El valor de Nicodemo, al buscar a Jesús, incluso en secreto, marca el inicio de una transformación silenciosa, pero real. En ese momento, él no lo sabía, pero estaba a punto de escuchar una de las verdades más grandes jamás dichas en la historia de la humanidad. Su vida no volvería a ser la misma después de ese encuentro, porque la verdadera fe comienza así, con un alma inquieta, una búsqueda sincera y la humildad de reconocer que necesitamos algo, o mejor dicho, a alguien más grande que nosotros mismos. La noche en Jerusalén estaba tranquila, pero dentro de aquel pequeño espacio donde Jesús y Nicodemo se encontraron, había una tormenta a punto de desatarse, no de viento o lluvia, sino de palabras que voltearían el mundo de un fariseo de cabeza. Nicodemo se había acercado con respeto, llamó a Jesús Rabí, reconoció sus señales, admitió que Dios estaba con él, pero lo que no esperaba era la respuesta que recibió. Jesús no discutió teología, fue directo al punto, como quien mira dentro del alma. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Esas palabras cayeron como un rayo en la mente de Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo así? Él era un hombre adulto, estudioso, conocedor de las Escrituras. Ya había vivido varias décadas y de repente escucha que todo eso no es suficiente, que el reino de Dios no se alcanza con diplomas religiosos, sino con un nuevo nacimiento. Confundido, Nicodemo intenta razonar. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan capítulo 3, versículo 4. Jesús percibe que Nicodemo está tratando de entender todo con lógica humana. Pero lo que Jesús quiere mostrar va mucho más allá. No se trata de algo físico, sino de algo espiritual. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Agua y Espíritu, purificación y nueva vida, el nacimiento de lo alto. Jesús estaba explicando algo profundo. El reino de Dios no se accede por tradiciones ni por méritos humanos. Es necesario nacer otra vez, espiritualmente. Es necesario rendirse. Y entonces, como si fuera necesario abrir aún más el entendimiento de Nicodemo, Jesús utiliza una imagen simple pero poderosa. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. La fe, la conversión, el nuevo nacimiento, no son controlables, ni medibles, ni manipulables. Vienen de Dios, como el viento, invisible a los ojos, pero real en sus efectos. Nicodemo, atónito, pregunta, ¿cómo puede ser esto? Juan capítulo 3, versículo 9. Y es aquí donde Jesús revela una de las verdades más profundas y hermosas de toda la Escritura. Una respuesta que resuena a lo largo de los siglos. Jesús habla de sí mismo. Habla del plan de salvación. Habla de lo que habría de suceder. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús se está refiriendo a aquella escena en el desierto, registrada en Números capítulo 21, cuando el pueblo de Israel era atacado por serpientes, y Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un asta.
Todos los que la miraban eran sanados. Ahora Jesús dice: yo seré levantado en la cruz, y todo aquel que mire hacia mí con fe será salvo. Y entonces, en medio de aquella conversación nocturna, Jesús pronuncia las palabras que cambiarían millones de vidas en el futuro. Palabras que atravesarían siglos, culturas, lenguas. Palabras que nacieron en el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Es como si Jesús estuviera diciendo: Nicodemo, el amor de Dios es más grande de lo que imaginas. No es solo para los judíos, no es solo para los religiosos, es para el mundo, para todos. Y ese amor se demuestra al entregar lo más precioso que tiene, a su propio Hijo, para que nadie se pierda, para que todos puedan vivir eternamente. Aquella noche, Nicodemo entró buscando respuestas, y salió con una invitación a la transformación. No un cambio superficial, sino un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva identidad, y aunque no haya respondido de inmediato, algo fue sembrado en su corazón. Porque cuando Jesús habla, Él no entrega religión, Él entrega vida. Después de aquel encuentro nocturno con Jesús, Nicodemo no regresó a casa siendo el mismo. Algo había sido plantado dentro de él. No fue un debate, fue un enfrentamiento con la verdad. No fue una clase teológica, sino un llamado a la transformación. Jesús había hablado sobre nacer de nuevo, sobre el viento del Espíritu, sobre el amor de Dios revelado en la entrega del Hijo. Y aunque la Biblia no describa la reacción inmediata de Nicodemo, sabemos una cosa: él no olvidó lo que escuchó aquella noche. Pero durante un tiempo, Nicodemo permanece en silencio. No se une a los discípulos, no se declara seguidor, no aparece en las predicaciones ni en los milagros. Vuelve al Sanedrín, permanece entre los fariseos. Pero algo ha cambiado. En lo más profundo, la luz empezó a brillar. La fe, aún tímida, crecía silenciosamente dentro de él. Tal vez era la confusión de la mente intentando comprender lo que el corazón ya empezaba a creer. Pero Nicodemo estaba despertando. Y entonces la Biblia nos muestra un nuevo momento de su historia. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 45 al 52, los guardias enviados por los principales sacerdotes y fariseos regresan con las manos vacías. Habían sido enviados a arrestar a Jesús, pero volvieron sin él. Nunca hombre alguno habló como este hombre, dijeron ellos. Las palabras del Maestro no solo habían impedido que los guardias lo arrestaran, sino que también sacudieron la seguridad de los religiosos. Los fariseos, enfurecidos, se burlan de la respuesta. Acusan al pueblo de ignorancia, de haber sido engañado por un falso profeta. La tensión aumenta en el consejo. Las voces se levantan en contra del Nazareno. El ambiente es de odio, desprecio e impaciencia. Y es en ese momento cuando Nicodemo se levanta. Entre tantos rostros cerrados, él rompe el silencio con voz firme, pero controlada. No dice que cree en Jesús. No dice que lo sigue, pero hace algo que, en ese entorno, ya era un acto de gran valentía. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y saber lo que ha hecho? Juan capítulo 7, versículo 51. Fue una pregunta, pero una pregunta que llevaba un peso enorme. Era un intento de justicia, una grieta en el juicio apresurado. Nicodemo estaba intentando frenar la condena precipitada. Estaba, aunque discretamente, defendiendo a Jesús. La reacción fue inmediata. ¿Eres tú también de Galilea? Examina y verás que de Galilea no surge profeta. Respondieron los fariseos con desprecio. Juan, capítulo 7, versículo 52.
En otras palabras, ¿estás de su lado? ¿También fuiste engañado? Nicodemo no respondió. Tal vez se quedó en silencio para evitar un escándalo. Tal vez aún no era el momento de exponerse. Pero lo que hizo allí ya decía mucho. Estaba dejando que la luz venciera a la oscuridad. Nicodemo nos muestra que la fe no siempre comienza con un grito, una bandera o una multitud. A veces comienza con una inquietud, con una conversación a medianoche, con una pregunta hecha bajo presión, con el valor de decir, incluso discretamente, escuchemos a este hombre primero. Muchos desean una fe instantánea, pero Nicodemo nos enseña que hay una fe que florece lentamente, que rompe capas profundas de tradición, orgullo, miedo y duda. Y aunque aún no se haya declarado abiertamente discípulo, él ya era diferente. La semilla había brotado, el corazón comenzaba a ceder, el viento del Espíritu ya soplaba en su interior. Y si en aquella primera conversación Jesús habló de nacer de nuevo, ahora vemos que ese nuevo nacimiento ya estaba en proceso. El silencio de Nicodemo, la cautela en sus palabras, el riesgo que asumió en ese consejo hostil, todo eso muestra que la luz de Cristo ya brillaba dentro de aquel fariseo. Y como el amanecer que comienza con solo un hilo de luz, la fe de Nicodemo empezaba a romper la noche de la religiosidad. Aún no había llegado al destino, pero ya estaba en camino. La tarde caía en Jerusalén. El cielo, como si estuviera de luto, se oscureció antes de la hora. El aire era denso. Los corazones estaban destrozados. En lo alto del Gólgota, el cuerpo de Jesús colgaba de una cruz, silencioso, vencido, a los ojos del mundo, pero en realidad cumpliendo el mayor acto de amor que la tierra haya presenciado jamás. En ese momento, muchos discípulos habían huido. Pedro lo había negado. Juan, el único que permaneció hasta el final, estaba allí junto a María, intentando consolar con la mirada lo que las palabras no podían. Pero mientras el cuerpo de Jesús aún estaba clavado en el madero, algo inesperado sucede. Dos hombres se acercan, dos nombres que hasta entonces permanecían en las sombras. Uno de ellos es José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín, pero que no había estado de acuerdo con la condena de Jesús. El otro, para sorpresa de muchos, era Nicodemo, el mismo fariseo que tiempo atrás había ido a buscar a Jesús en secreto en una noche silenciosa con el corazón lleno de preguntas. Ahora ya no había preguntas. Había convicción. Nicodemo no llega a escondidas. No intenta disfrazarse. Él aparece, a la luz del día, en el momento en que asociarse con Jesús podría significar ser arrestado, perseguido o incluso asesinado. No trae solamente palabras, trae acciones, y no cualquier acción trae honra, sacrificio y devoción. El evangelista Juan nos cuenta que Nicodemo trajo consigo casi 100 libras de mirra y áloe, el equivalente a más de 30 kilos de esencias preciosas utilizadas para el embalsamamiento de los muertos. Juan capítulo 19, versículo 39. ¿Puedes imaginar eso? Era más de lo necesario, era un exceso intencional, un gesto de honra, una señal clara de que Jesús no era cualquier hombre para Nicodemo. Mientras los enemigos del Maestro lo trataban como a un malhechor, Nicodemo lo trataba como a un rey. La Biblia no registra ninguna palabra de Nicodemo en ese momento, pero no necesitaba hablar. Su gesto lo decía todo. Aquel fariseo que un día tuvo miedo de la opinión de los demás, ahora estaba a los pies de la cruz. Aquel que buscó a Jesús en la noche, ahora se exponía en plena luz del día. Aquel que dudó frente al Sanedrín, ahora caminaba con valentía ante todos. Junto con José bajan el cuerpo de Jesús, un cuerpo herido, desgarrado por los azotes, ensangrentado y muerto. Con delicadeza lo lavan, lo envuelven en sábanas de lino, derraman los perfumes,
lo embalsaman con cuidado, como si estuvieran tocando al propio Hijo de Dios, porque eso era exactamente lo que estaban haciendo. Ellos aún no sabían que la tumba sería temporal, no sabían que el tercer día llegaría, pero sabían que ese hombre crucificado era digno de toda reverencia. Y en aquel silencio del sepulcro, Nicodemo por fin se revelaba transformado. Ya no era solo un maestro de Israel, era alguien que había comprendido lo que significa nacer de nuevo. La cruz no lo avergonzó. La muerte de Jesús no lo alejó. Al contrario, fue el momento decisivo. La semilla que Jesús plantó en aquella noche, tiempo atrás, ahora había germinado y florecido. Y aquí hay un detalle poderoso. Nicodemo fue uno de los pocos que estuvieron presentes tanto al comienzo del ministerio de Jesús como al final. Él vio el inicio y participó del final, pero sin saberlo, el final era solo el comienzo. Ese momento nos enseña algo profundo. El verdadero discípulo no es solamente aquel que camina con Jesús en los días de gloria, sino el que permanece en los días de dolor. Nicodemo llegó tarde, según algunos, pero llegó completo. Y llegó cuando pocos tenían el valor de estar al lado del Salvador. Él entendió que la cruz no era una derrota, era transformación, era vida nueva, era el reino de Dios revelándose al mundo. La historia de Nicodemo es una de las más silenciosas y al mismo tiempo una de las más poderosas de todo el Nuevo Testamento. No aparece en muchas páginas, no realiza milagros, no predica a multitudes, no abandona todo para seguir a Jesús por los caminos de Galilea. Pero aún así, su jornada espiritual es una de las más profundas registradas en las Escrituras. Y tal vez sea precisamente por eso que tanta gente se identifica con él. ¿Cuántas veces nosotros también buscamos respuestas en secreto? ¿Cuántas veces, al igual que Nicodemo, llevamos dudas en el corazón, pero tenemos miedo de acercarnos por completo a Jesús? Miedo de lo que otros pensarán. Miedo de no entenderlo todo. Miedo de ser juzgados por no ser lo suficientemente buenos. Miedo de hacer preguntas. Nicodemo representa exactamente a ese tipo de persona, aquel que aún no tiene todas las respuestas, pero empieza a moverse en dirección a la verdad. Él comenzó yendo a Jesús de noche, a escondidas, lleno de interrogantes. Escuchó sobre el nuevo nacimiento, sobre el viento del Espíritu, sobre el amor inmensurable de Dios. Y aunque no comprendió todo de inmediato, guardó esas palabras en el corazón. No las ignoró, no las despreció. Dejó que la semilla de la fe fuera plantada. El camino que recorrió fue gradual. No se convirtió en discípulo de la noche a la mañana. Necesitó tiempo, necesitó observar, necesitó digerir lo que escuchó. Pero lo importante es que no se quedó inmóvil. Siguió buscando, siguió reflexionando, siguió permitiendo que la luz, poco a poco, ocupara el lugar de las tinieblas dentro de él. Y ese proceso es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando habló de nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo no es cambiar de religión, no es memorizar versículos, no es volverse perfecto, es permitir que Dios transforme el corazón, que el Espíritu Santo sople donde antes solo había razón, miedo o religiosidad vacía. Es permitir que la fe se construya no sobre el orgullo del conocimiento, sino sobre la humildad de la entrega. Nicodemo era un hombre instruido, un fariseo, un líder respetado. Lo sabía todo sobre la ley, los profetas, las costumbres. Pero solo cuando se encontró con Jesús fue que empezó a descubrir quién era realmente Dios. Él representa a muchos de nosotros que crecimos escuchando sobre Dios, leyendo la Biblia, asistiendo a templos, pero que en algún momento nos dimos cuenta de que eso no es suficiente si el corazón no está rendido.
El gran milagro en la historia de Nicodemo no fue visible a los ojos. Fue un milagro interno, discreto, pero real. Un hombre que fue despojándose de la vanidad, de la seguridad de las reglas, del miedo a perder su lugar, hasta que, en el momento en que todos abandonaron a Jesús, Él apareció. La fe que comenzó con una pregunta terminó con un testimonio silencioso, pero poderoso. Él cuidó del cuerpo del Salvador, lo ungió con sus perfumes, lo honró con sus manos. No necesitó decir «yo creo» con la boca, porque sus actitudes gritaban esa verdad. Y así Nicodemo nos enseña una de las mayores lecciones del Evangelio. La fe no es saberlo todo. La fe es seguir caminando, incluso sin entenderlo todo. La fe es confiar, incluso con dudas. La fe es nacer de nuevo, aunque sea poco a poco. Él representa a los buscadores, a los que no se conforman con la apariencia de la religión, a los que no se satisfacen con respuestas fáciles, a los que desean algo verdadero, eterno, profundo. Él es el reflejo de aquellos que no han llegado hasta aquí por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Al final, Nicodemo es una prueba viva de que nadie está demasiado lejos como para no ser transformado, y de que incluso aquellos que comenzaron el camino en las sombras pueden terminar delante de la cruz, con las manos llenas de ungüento y el corazón lleno de fe. La historia de Nicodemo nos invita a hacer lo mismo: buscar, creer, nacer de nuevo y vivir una fe verdadera. Si te gustó este mensaje, compártelo para que más personas puedan ser bendecidas. Escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Nicodemo en la Biblia, deja un me gusta en el video y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Que Dios bendiga tu vida.